Gabriela Cerruti, diputada, legisladora, la formalidad del buen día simplemente, Gabriela. Sí, ¿qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos lo conociste como dirigente política o como periodista a Kirchner? No, yo lo conocí como dirigente política. En realidad yo había conocido a Cristina como senadora antes, pero como él era gobernador, tal vez alguna vez me había cruzado como periodista, digamos. Pero la verdad es que, mira, a mí me emociona lo que acaba de pasar, pues yo empecé a militar en la política en la Rodolfo Walsh de La Plata, donde es ese chico que habló recién, que está allí en la puerta. Y eso fue en el 83 y después, nada, me vine a Buenos Aires y me dediqué al periodismo y me alejé un poco de la política, y la verdad es que el ingreso de Kirchner a la escena política, aquel primer discurso cuando él asume, diciendo que no iba a dejar los ideales en la puerta de la Casa Rosada, toda esa gran convocatoria, aquella Plaza de Mayo, me acuerdo donde cantó Silvio Rodríguez y donde éramos tantos en la plaza, fue mi decisión de meterme de lleno en la política y no de militar un poco de afuera, dividiendo mi tiempo entre el periodismo y la política, sino de realmente dedicarme a la política. Y ayer era la frase que tal vez más escuchaba, era, ¿no? Bueno, yo me metí en la política o volví a meterme en la política por Néstor Kirchner, porque creo que fue el gran convocante de toda una generación que nos volvimos a meter a trabajar, a militar, a tratar de construir. Después fuimos, vinimos, nos peleamos, discutimos, estábamos más dentro del proyecto, más afuera, digamos, todo ese tipo de cosas, porque era un líder vehemente, pasional, contradictorio, digamos, ¿no? Como la mayoría de los líderes, pero que era básicamente el líder de un proyecto que todos sentíamos que nos contenía, que seguimos sintiendo que nos contiene ahora, liderado por la presidenta, sin duda, digamos, y que creo que va a seguir con fuerza, sin duda, adelante. Es una mujer de una fuerza admirable, ¿no? Y realmente extraordinaria. Pero fue una tristeza tan grande todo el día de ser, Gustavo, tan grande, encontrarnos con todos los compañeros, las compañeras, encontrarnos con otros dirigentes políticos, con gente que estaba ahí. Había carteles que decían, bueno, yo me vine de Europa por esto, digamos, o yo dejé Entre Ríos y el plan Trueque en el que estaba en ese momento por esto. Pasaron tantas cosas del 2003 hasta ahora, digamos. ¿Vos sabés que yo me acuerdo que por Canal 13 cubrí el primer viaje que Néstor Kirchner hizo como presidente, que fue un viaje a Europa, a la reunión de la tercera posición, ¿no? Que lideraba Tony Blair, que hizo, bueno, Gran Bretaña, Francia, España, y esto que vos rescatás se vivía en cada encuentro con la comunidad argentina, ¿no? Muchos exiliados, muchos argentinos que se habían ido por distintas circunstancias políticas, le decían, usted nos está devolviendo la esperanza en la política, queremos volver, qué posibilidades hay para volver. Digo, esto se transmitía mucho, ¿no? Yo creo que sí, creo que eso fue sin duda el tema más fuerte, al margen del proyecto y de la cuestión del modelo económico y de la recuperación del tema de los derechos humanos. Para toda nuestra generación fue muy fuerte, sin duda, de parte de Néstor Kirchner, el hecho de haber vuelto a creer y de haber vuelto a meternos en la militancia política. Digo, estos actos multitudinarios no se veían en la Argentina desde hacía muchísimos años. Yo me sentía ayer muy cercana a los sentimientos que sentía, sin duda, el día de la muerte de Alfonsín, hace un año y pico atrás, porque el otro gran generador de una generación que se metió en política, sin duda, fue Raúl Alfonsín en el 83, digamos, y los dos con las mismas convicciones de militantes, ¿no? Ayer lo hablábamos con Ricardo, esa militancia que los lleva a dejar la vida, ¿no? Absolutamente, es esto, Gustavo, porque yo creo que se pueden decir muchas cosas de Néstor Kirchner, pero no que no abrazó con pasión sus convicciones y que no hizo todo por sus convicciones y por su deseo de militancia y por su vocación de transformación y de participación y de liderar un proyecto que transformara el país y que involucrara. Había mucha gente joven ayer en la plaza, muchísima, de la que iba suelta. Después había muchas agrupaciones, pero la gente que había suelta, había mucha gente joven, había muchos viejos, muchos señores mayores que se habían jubilado, por ejemplo, con este gobierno, y que iban allí de alguna manera a transmitir. Había mucha gente que decía,
Bueno, ahora finalmente me voy a meter y me voy a comprometer, porque hasta ahora lo miraba de afuera y hoy me di cuenta que realmente me siento cercano, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que era un líder extraordinario. Mirá que este país en el 2001, 2002, nosotros ya no tenemos memoria, ¿no? Pero había algunos que creían que íbamos a llegar no al tercero, sino al cuarto o al quinto mundo, digamos, ¿no? Hubo un momento en que realmente habíamos colapsado como comunidad. Y que desafiaba permanentemente la lógica política, porque en esos años que vos marcás con el se vayan todos y cuando los políticos no podían salir a la calle, él que era gobernador venía a Buenos Aires y recorría, porque le gustaba medirse, a ver cómo estaba su vínculo con la gente, y salía, mientras muchos se escondían, él salía a recorrer y a ver la gente qué humor tenía, ¿no? En esa construcción de poder que hizo con la gente, ¿no? En forma permanente. Yo creo que es una construcción de poder con la gente muy importante. Me acuerdo de aquel primer discurso, ¿te acordás el día que anuncia lo de la Corte Suprema? Claro, claro. Que fue por cadena, ¿no? Por cadena, y que era la apuesta que él hacía y que hizo siempre, y que creo que de alguna manera la presidenta también en algunos momentos lo repite, que es, bueno, tengo en el medio, digamos, él sobre todo a través de la comunicación y dirigirse directamente a la gente y de buscar ese apoyo, lograba por un lado involucrarnos a muchos, digamos, en esas movidas, en esos proyectos, y por otro lado lograr el respaldo y lograr de alguna manera el poder que no tenía con ese 22% o habiendo llegado sin balotaje a la presidencia, ¿no? Yo creo que realmente es nada, como siempre le pasa a este país, ¿no? Es muy doloroso y es tremendo que recién ahora y en estos días nos demos cuenta que va a ser una urgencia increíble, ¿no? Que va a ser una urgencia de un liderazgo, y cambió la historia de este país de los últimos años. Ayer escuchaba a algunos dirigentes diciendo que fue sin duda el presidente más importante de la democracia, y yo creo que en la historia argentina en algunos años se va a mencionar en la línea histórica de los grandes presidentes, no solo por la transformación que hizo con respecto a la economía y a la política de este país desde 2003, sino por la Corte Suprema, por los derechos humanos, por la política con el Fondo Monetario, por la política de unidad latinoamericana. Acaba de morir también el secretario general del Mercosur, ¿no? Digamos, del Mercosur, de UNASUR, digamos, ¿no? Que realmente un involucramiento con una política de unidad latinoamericana que no se había visto, claro, que no habíamos disfrutado nunca, digamos, por lo menos desde que yo tengo memoria. Gabriela, te mando un abrazo, Gracias, Gustavo, gracias por el llamado. Un abrazo a todos.